Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, el imperio y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia del Señor y la paz de nuestro Dios reposa, hermanos, sobre cada uno de vosotros, y que en esta mañana el Señor pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro ser, llega aún hasta nuestros tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra del Señor es medicina, la palabra del Señor es vida para todo aquel que la recibe, para todo aquel que la oye y cree en esa palabra. Y esa palabra produce fe y puede producir sanidad, puede producir salvación, puede producir liberación, puede producir salvación y traer vida, hermanos, a todos aquellos que la reciben con mucha humildad. Así que los invito que podamos disponer nuestros corazones y circuncidar nuestros oídos para que podamos, hermanos, recibir la ministración de la palabra del Dios Todopoderoso. Que el Señor pueda añadir bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Ella permanece para siempre. Gloria a Dios. En base, hermanos, a todo lo que estamos viviendo y está sucediendo, hermanos, en el mundo, y como el día de ayer recibimos la palabra del Señor muy preciosa por parte de nuestro hermano Rodrigo, ¿verdad? Los que estuvieron presentes en el ayuno al final, para cerrar el ayuno, estuvimos recibiendo la administración de la palabra, y la palabra del Señor pues nos hablaba, ¿verdad? Que hay esperanza. Hay esperanza en medio de la dificultad, hay esperanza en medio del sufrimiento. Y yo quisiera en esta mañana, hermanos, poder continuar con ese mismo espíritu de poder, por medio de la palabra del Señor, poder ahondar un poquito más en torno a esta palabra que el día del Señor, que el Señor nos trajo el día de ayer. Así que el tema para esta mañana lleva por título Las tormentas de la vida. Amén. Las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida. Y vamos a leer nuestro texto base que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. Yo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una Biblia, una versión parafraseada, ¿verdad? Del lenguaje popular, para que sea un poco más entendible. Amén. Así que vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: ese mismo día en la tarde, Jesús les dijo a sus seguidores o discípulos, ¿verdad? Crucemos hasta la otra orilla del lago. Entonces Jesús y sus seguidores partieron en el bote. También habían otros botes junto a ellos. Luego se desató una terrible tormenta. Entonces repita conmigo: una terrible tormenta. Las olas azotaban tan fuerte el bote que estaba a punto de hundirse. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Sus seguidores lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó y ordenó a las olas y al viento que se detuvieran, diciendo: Cálmense, quédense quietos. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma, o hubo gran bonanza, como dice. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Este texto, hermanos, que hemos leído en el Evangelio de según San Marcos, nos relata un acontecimiento, ¿verdad? En la cual, después de que Jesús había enseñado a las multitudes,
Hermanos, les había enseñado la palabra de Dios, las verdades acerca del reino de los cielos, y dice que todo les enseñaba por medio de parábolas, y sin parábolas no les enseñaba nada. Pero a sus discípulos, nos dice el Evangelio de Marcos, les explicaba todo en privado. Qué lindo, ¿verdad? Esto es hermoso y lo hemos comentado muchas veces, que es parte del discipulado, que al discípulo se le explica aquello que las multitudes no pueden entender. Amén. Entonces los discípulos siempre están aprendiendo, mientras que el resto pueden oír la palabra, pero no la entienden porque tal vez es difícil de entender la causa, tal vez del uso de simbolismos, y como Jesús lo hacía por medio de parábolas, pero a los discípulos sí se les daba la interpretación de las parábolas para que ellos tuvieran un entendimiento correcto en cuanto a las verdades eternas del reino de Dios. Así que, hermanos, después de todo esto llegó la tarde en ese mismo día y Jesús les va a decir a sus discípulos: crucemos hasta la otra orilla del lago. Entonces, hermanos, dice que él y sus discípulos partieron en un bote. También dice, habían otros botes junto a ellos. Y en el trayecto, hermanos, de atravesar de una orilla hasta la otra orilla del lago, dice que se desató no una tormenta, sino que se desató una terrible tormenta. Oiga eso, se desató una terrible tormenta. Y las olas azotaban tan fuerte con el bote que estaba a punto de hundirse. Y esto, hermanos, mire, yo quiero que usted note qué tan terrible habrá sido esta tormenta que se desató en este lago y cómo las olas, tal vez, hermanos, daban y azotaban contra el bote, que los discípulos, hermanos, se desesperaron. Y no estamos hablando de gente, pues, que no tenía experiencia en cuanto a lo que era estar en el mar o en alta mar, porque recuerde que muchos de ellos, por lo menos la gran mayoría, como Pedro, Jacobo, Juan, eran hermanos pescadores, gente de mar, gente que estaban habituados a este tipo de cosas, pero que en ese momento, hermanos, la tormenta que se había desatado era tan terrible que todos ellos se desesperaron. Todos ellos, hermanos, pensaron que ese era su último momento. Todos ellos pensaban, hermanos, que estaban a punto de ahogarse o de morir ahogados en medio de aquella terrible tormenta que se había desatado. Porque cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta, porque le dicen, despiertan al Señor y le dicen, maestro, le dicen, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces ellos, hermanos, ya estaban en su desesperación, no sabían y habrían hecho todo lo necesario, lo que los hombres que se meten, que se introducen a la mar en embarcaciones, saben lo que tienen que hacer en medio de este tipo de situaciones. Pero a pesar de la experiencia que ellos tenían como hombres de mar, por lo menos la mayoría de ellos, hermanos, la situación fue tan terrible y tan difícil que ellos entraron prácticamente en un pánico y habían perdido toda esperanza. De manera que incluso van a despertar al Señor y le van a decir, maestro, mira, ¿no te importa que vayamos a ahogarnos o que vayamos a perecer? Entonces aquí vemos que Jesús, hermanos, se levanta y ordenó a las olas y al viento que se detuvieran, diciendo, cálmense, quédense quietos. Y luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Ahora, la pregunta, hermanos, que nosotros tenemos que realizarnos aquí es, ¿por qué Dios permitió que los discípulos atravesaran esta situación? ¿Por qué Dios permitió, hermano querido, que a estos discípulos a cuales Jesús había elegido para que los siguieran, para que fueran sus discípulos y se convirtieran en apóstoles y predicadores del Evangelio? Hermanos, ¿por qué Dios permitió que se levantara una terrible tormenta en ese trayecto de pasar de una orilla a la otra orilla del lago? ¿Verdad? Y no es que era un lago pequeñito, era un lago grande. Pero, ¿por qué Dios permitió esto? Y que las olas, hermanos, a producto de la tormenta, se levantaran y azotaran, hermano, tan fuerte contra este pequeño bote, que el bote ya parecía hundirse y que ellos, hermanos, hombres experimentados en su mayoría, perdieran toda esperanza de vida y que ellos ya estaban tal vez convencidos que hasta ahí habían llegado y que estaban a punto de perecer. ¿Por qué Dios lo permite?
Porque Dios, hermano querido, va a usar este tipo de situaciones y va a permitir este tipo de situaciones en la vida de sus hijos. Entonces de aquí es que nosotros tenemos que comprender y aplicar a nuestra vida en medio de todo lo que está sucediendo. Por eso que el nombre de este tema, hermanos, que quiero compartir y que el Señor puso en mi corazón, se llaman las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, durante el trayecto de toda nuestra vida, vamos a experimentar momentos terribles. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, el significado de lo que es una tormenta, si nos preguntamos qué es una tormenta, bueno, es una tempestad, una tormenta grande, ¿verdad? Con vientos de extraordinaria fuerza, especialmente marinos, o sea, tormentas marinas. En otro sentido, una tormenta es una adversidad o desgracia. Siempre las tormentas, hermanos, van a prefigurar esto, una adversidad o una desgracia en medio de nuestra vida. Y ninguno de los seres humanos está, hermanos, excepto de poder atravesar tormentas durante el transcurso de su vivir. Algunos en menor intensidad, otros en mayor intensidad, pero la vida del hombre, hermanos, en este mundo, por causa del pecado y por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, hermanos, y estamos en este presente siglo, estamos, hermanos, sujetos a atravesar infinidad de tormentas durante el transcurso de nuestro vivir. Y aún más, siendo aún creyentes, hermanos, con mucha mayor razón, hermano querido, las tormentas van a venir con mucha mayor fuerza sobre nuestra vida, como hablábamos el día de ayer. Sí es cierto, hermanos, que como seres humanos comunes y corrientes vamos a atravesar una infinidad de situaciones difíciles que pueden presentarse durante el transcurso de nuestra vida. Algunos de repente a muy temprana edad comienzan a pasar momentos difíciles dentro de su familia, dentro de su hogar, o aún tal vez en forma personal, hermanos, con alguna enfermedad, con alguna desgracia que pueda acontecerle. Pero otros más adelante, mientras siendo ya jóvenes, adolescentes, mayores, otros tal vez ya siendo ancianos. Pero, hermanos, todo ser humano está sujeto en ese sentido a atravesar momentos de dificultad, momentos de adversidad durante el transcurso de su vida. Esto no es ajeno a la realidad humana. Pero aún como creyentes, nosotros no solamente vamos a atravesar las tormentas y las dificultades y las adversidades y las desgracias que pueden acontecernos como cualquier ser humano común, sino que a eso se nos va a añadir, hermanos queridos, el ataque tal vez del mundo, el ataque del diablo, porque recuerden que tenemos tres enemigos. Todo creyente tiene tres enemigos. Una es nuestra carne, otra es el mundo, o sea, el sistema, y otro es el diablo. Estos tres enemigos se van a levantar contra nosotros para poder, hermanos, desviarnos, sacarnos del camino y dejar de que nosotros alcancemos la meta a la cual Dios nos ha llamado. De manera que el diablo también puede generar ciertas situaciones difíciles, obviamente, por medio del consentimiento de Dios. Porque, hermanos, no hay nada que pueda suceder en nuestra vida, y esto tenemos que entenderlo, sin que Dios no lo permita. Recuerden que cuando, hermanos, el Señor estaba anunciando a sus discípulos que Él habría de ser entregado, ¿verdad? Y habría de sufrir en manos de los pecadores, amén, antes de su pasión. Se recuerde lo que Pedro le dice: Señor, mira que si aunque todos estos se escandalicen y huyan, yo estoy dispuesto incluso a dar mi vida por ti. Entonces recuerde que el Señor, las cosas que el Señor le dice, ¿verdad? Acerca de que Pedro habría de negarle, hermanos, 3 veces antes de que el gallo cante. Y, hermano, le dice: pero Pedro, mire que Satanás os ha pedido para zarandearlos. Oiga eso. El Señor le dice a Pedro: Pedro, mira que Satanás los ha pedido a todos ustedes para zarandearlos. Esto quiere decir, hermanos, que el diablo de alguna manera se había presentado, como lo vemos en el libro de Job, que él se presenta delante del tribunal celestial, porque hay un tribunal celestial, amén, delante del trono del Eterno, donde están miles y millares de huestes celestiales delante de la presencia del Eterno. Y él, hermanos, va a pedir, así como pidió a Job. Amén, él pidió a Job.
Y recuerde todo lo que le sucedió a Job. Ustedes los que han leído el libro de Job lo saben, y los que no lo han leído, les invito a que puedan leer el libro de Job. Y todas las cosas que le acontecen a Job, hermanos, fue obra del maligno. Y no porque el maligno, hermanos, se presentó ahí literalmente, sino que usó la naturaleza, usó a sus enemigos, usó una enfermedad, usó incluso hasta a su mujer. Eso es tremendo. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, cómo incluso el diablo también puede generar y puede provocar situaciones difíciles en nuestra vida. Recuerde lo que el Señor, hermano, le va a decir a la iglesia, hermano, me parece que es a la iglesia de, si no es Filadelfia, la iglesia de Esmirna, me parece que le dice, mira que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El diablo. Pero no era que el diablo, hermanos, había de presentarse en ese momento y agarrarlos ahí, ¿verdad? Como un espíritu que él es, sino que él habría de usar en ese sentido un sistema que era en ese tiempo, en el primer siglo, era Roma. El imperio romano para, hermanos, encarcelar a los discípulos, encarcelar a los creyentes por causa de su fe en Cristo. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que que el diablo puede usar muchas situaciones para poder traer y levantar una terrible tormenta en nuestra vida. Pero no solo el diablo, sino también, hermanos, las cosas naturales que suceden en el mundo. Amén. Si viene un terremoto puede causar una desgracia. Si viene como lo que estamos viviendo, una pandemia, también nos puede afectar en muchos. Y muchos hemos sido afectados, hermanos, de distintas maneras, ya sea de manera directa o indirecta, pero aún como creyentes estamos siendo afectados por toda esta terrible situación que está viviendo el mundo. Y el mundo, hermanos, ahora, y las familias son como pequeños botes que están siendo azotadas, hermanos, en medio de una terrible tormenta, en medio del mar. Como una terrible tempestad, hermanos, un terrible, como podríamos decirlo así, como un terrible huracán, un tornado marítimo que se ha levantado, hermanos, y está azotando una pequeña barca que es el mundo, o que es, hermanos, nuestras familias, o que es en sentido personal la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros, y la humanidad, y nuestras familias somos como pequeños barcos en medio de un gran mar que está siendo azotada y que está en medio de una terrible tormenta. El mundo y muchas familias, hermanos, y muchos hermanos nuestros, muchos de nosotros, estamos atravesando esta terrible tormenta. Entonces nosotros no somos ajenos a nada de esto. Muy por el contrario, desde el momento, hermanos, en que nos convertimos, tenemos que entender que, hermano querido, el mundo se va a levantar en contra nuestra, el diablo se le va a levantar en contra nuestra para poder destruir nuestra vida. Y va a usar muchas circunstancias, como le dije, va a usar la naturaleza, o sea, las cosas naturales, va a provocarlas para traer desgracia en nuestra vida, va a provocar, hermano querido, va a usar a nuestros enemigos, como lo hizo con Job, a sus enemigos, para traer desgracia a nuestra vida, va a usar enfermedades incluso para poder traer desánimo y desgracia a nuestra vida, para poder sacarnos de aquel camino y no alcanzar la meta, el objetivo para la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, nada acontece sin que Dios no lo permita. Dios, hermano, está bajo el control de todas las cosas, y si Él permite aún que el diablo pueda, hermano querido, atacarnos a nuestra vida por medio de situaciones terribles, por medio de tormentas terribles, es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, Él tiene sus razones. Y ahora tal vez vamos a tratar de entender un poquito cuáles pueden ser las razones o las causas por las que Dios puede permitir ciertas tormentas en nuestra vida. Aquí vemos a los discípulos entonces, hermanos, atravesando de una orilla al otro, y antes de que ellos puedan llegar a alcanzar su meta, el puerto donde ellos tenían que desembarcar, en ese trayecto ellos, hermanos, se topan con se levanta una terrible tormenta que azota la barca, y ellos se desesperan, hermanos, y están, hermanos, incluso pierden toda esperanza, y ellos creen que se van a morir ahogados, hermanos, a pesar de que son hombres experimentados de mar. Así también, hermanos, nosotros, entonces, en ese sentido, durante el transcurso de nuestra vida, y en estos momentos, muchos de nosotros
Y tal vez usted que me está oyendo está atravesando una terrible tormenta por medio de toda esta pandemia y toda esta situación difícil que se ha levantado en todo el mundo. Entonces vamos a tratar, hermanos, de entender y comprender por qué vienen estas tormentas y por qué muchas veces Dios lo permite. Entonces las tormentas, vamos a entender y vamos a ser realistas que aún como creyentes, hermanos, y sobre todo en cualquier ser humano común y corriente, aún aquellos sobre todo que no tienen fe en el Señor, las tormentas traen amargura a nuestra vida. Eso es definitivo. Aún a pesar que podamos ser muy creyentes, hermanos, y saber la palabra del Señor y saber que tal vez Dios está bajo el control de todas estas cosas, porque si usted se da cuenta cuando usted lee el libro de Job, usted se va a dar, no sé si usted lo ha leído, y si lo ha leído, no sé si se ha percatado de un detalle. Que al final del libro, cuando nosotros leemos el libro, nosotros nos damos cuenta que fue el diablo quien causó todos los males a Job. Obviamente bajo el consentimiento de Dios. Fue el diablo quien, hermanos, hizo que sus hijos murieran. Fue el diablo que trajo a sus enemigos y se le robaran todo su ganado y todo su propio, todo lo que él tenía. Fue el diablo que lo hirió con una sarna maligna. Pero cuando usted ve al final del libro de Job, usted lo va a leer que dice, y todos sus familiares y sus amigos vinieron nuevamente y consolaron a Job cuando después que Dios lo había restaurado. Dice, después de todos los males que Jehová le había causado. El libro no dice que el diablo le había causado, sino que dice que Jehová le había causado. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, aún si es el diablo, aún, hermanos, si es la naturaleza misma o cualquier forma sea, hermano, la causa del problema, de la tragedia, de la dificultad o la tormenta que podamos atravesar, al final es Dios quien tiene el control de todo. Y nada sucede en esta vida y en este mundo y en el universo sin que Dios no lo permita. Al nombre de Cristo, gloria. Entonces, las tormentas van a traer y traen amargura a nuestra vida. Vamos a leerlo. Job capítulo 9, versos 17 al 22. Job, capítulo 9, versos del 17 al 22. La versión Palabra de Dios para Todos traduce. Mire lo que dice Job. Dios es quien me aplasta con una tormenta. Me hiere una y otra vez sin motivo alguno. No me deja recobrar el aliento, sino que me llena de amarguras. Si se trata de poder, Él es más fuerte. Si se trata de justicia, ¿quién es capaz de ponerle una demanda? Aunque sea inocente, mis palabras me condenarían. Aunque sea intachable, Él me declararía culpable. Soy íntegro, pero ya no me importa. Odio mi vida. Todo es igual. Dios hace que tanto el bueno como el malo tengan el mismo fin. Estas palabras que estamos leyendo, que hemos leído, proceden de un corazón que está sufriendo. Proceden de un alma que está sufriendo. Un corazón, hermanos, que se ha visto aplastado y abatido por la tormenta que Dios ha permitido en su vida. Y todos los que hemos leído el libro de Job sabemos todo lo que a él le aconteció. Por eso dice, Él me hiere una y otra vez sin motivo alguno, porque aún la misma Biblia, hermanos, cuando inicia el libro de Job, nos dice que él era un varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo es quien da, hermanos, esas características de Job. Es Dios quien da ese testimonio de la vida de Job. No es un hombre, no es su mujer, no son sus hijos, sino que es Dios mismo quien le dice a Satanás, ¿has tenido en cuenta a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, hermano, no había motivo alguno en su vida para que le pudieran venir no solamente una desgracia, sino que primero, hermanos,
Le robaron todas sus posesiones. Vinieron sus enemigos y le asaltaron y le robaron todas sus posesiones. Después, hermanos, el diablo dice que trajo un viento de los 4 lados y derrumbó la casa donde sus hijos se reunían, sus 10 hijos se reunían para hacer fiesta. Y murieron los 10 hijos que Job tenía. Y no contento con eso, ni bien estaba viniendo de darle una noticia y estaba terminando de darle la misma noticia de la muerte de sus hijos, hermano, dice que viene el otro y mire, y solamente yo he sobrevivido para darte la noticia. Y luego, hermano, Satanás lo hiere con una sarna maligna. De manera que Job, dice, hermano, se sienta en medio de la basura y agarra un pedazo, un tiesto de barro, de olla de barro, para poder rascarse la sarna que le había salido desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Y tal vez en medio de una situación así tan terrible, hermanos, que uno pueda estar atravesando y que a algún hombre le pueda haber sucedido en la vida, le pueda haber acontecido en medio de una tormenta tan terrible, lo mínimo que uno puede esperar, tal vez, hermano querido, es el sustento, es, hermanos, quizás el sostenimiento, quizás es el aliento, tal vez es podríamos decir, que nos anime, que nos sostenga, que nos consuele la persona que nos ha acompañado en la mayoría de años de nuestra vida, que es nuestra esposa. Pero vemos que viene la esposa y le dice, y lo mira en la condición paupérrima en la que Job se va a encontrar, y le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice. Oiga eso. Uno se puede esperar eso, hermano querido, de quien sea, aún de sus amigos, se puede esperar de sus enemigos. Pero, hermanos, esperarse de la mujer que juró o del hombre que juró estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Esperar eso, hermanos, y quizás eso fue el golpe definitivo que la tormenta, en medio de la tormenta, hermanos, que clavó el corazón e hirió el corazón de Job. Entonces por eso Job dice, no me deja recobrar el aliento. Dios es quien me aplasta con una tormenta, me hiere una y otra vez sin motivo alguno. No me deja recobrar el aliento porque ni bien le estaban dando la mala noticia de la primera desgracia, ni bien ha terminado el primero, viene el segundo a darle la segunda noticia mala, ni bien está terminando el segundo, viene el tercero a darle la tercera noticia mala. Y es como que le viene una tras otra. Y muchas veces, hermanos amados, miren, a veces en nuestra vida Dios permite estas tormentas terribles, viene una ola terrible que se levanta y azota nuestra vida, da contra nuestra pequeña barca que es nuestra vida, que somos frágiles en medio de una terrible tormenta, porque la vida del ser humano es así. Nosotros como seres humanos somos como pequeños botes. No somos, hermano, como aquel gran Titanic, ¿verdad? Ese gran barco gigantesco de hierro. Pero ni aún así, usted sabe que aún ese se hundió en lo profundo del mar cuando chocó con un iceberg. Pero nosotros como seres humanos, en forma personal, somos frágiles como un pequeño bote en medio de un gran mar azotado en medio de una terrible tormenta. ¿Y qué esperanza puede tener, hermano querido, un botecito frágil en medio de una gran tempesta, en medio de una tempesta marina, en medio de un ciclón marino? ¿Qué esperanza, dígame usted, puede tener un barquito de madera pequeñito, frágil, en medio, hermanos, de olas gigantescas que se levantan y vientos terribles que azotan contra aquella pequeña embarcación? ¿Qué esperanza podemos tener? Entonces, hermanos, y una ola viene, y por eso que incluso el salmista dice, tus olas pasaron sobre de mí. Olas, ¿por qué? Porque es una tras otra, y nos viene una y nos azota y nos deja medio sorumbos, ¿verdad? Medio ahí atontados, y ni bien ha pasado esa, viene la otra y la otra y la otra, hermanos, y como que queremos recobrar el aliento, queremos recobrar fuerzas, y no podemos porque nos viene una tras otra, un problema tras otro, una mala noticia tras otra, una desgracia tras otra. Y eso llenó el corazón de Job de amargura. Porque aunque era un hombre justo, aunque él era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal,
Él era un ser humano como usted y yo. Él era, hermanos, un hombre común y corriente como usted y yo. Justo sí, perfecto sí, apartado del mal sí, temeroso de Dios sí, pero hecho de carne y hueso como usted y yo. Hecho de un corazón de carne que se aflige, de un alma que puede llenarse de sufrimiento, de desaliento, de amargura, a causa de las situaciones difíciles y de las tormentas terribles que azotan nuestra vida. Dios había aplastado, hermanos, y él se siente así, Job se siente, que Dios lo ha aplastado con una tormenta y que lo hiere una y otra vez sin motivo alguno, porque Job se examina a sí mismo y él se da cuenta que él no ha pecado contra el Señor. Y aún, hermano, la Biblia nos dice que tan justo era este hombre que cuando aún, hermanos, sus hijos, tal vez no sabemos si sus hijos eran creyentes o no, hermano querido, pero vemos, hermanos, que Job presentaba sacrificios cada mañana por cada uno de sus hijos, diciendo, no vaya a ser que en sus corazones hayan pecado contra el Señor. Mire, hermanos, a qué nivel llegaba la justicia de este hombre, aún presentar diariamente sacrificios de animales, por si acaso sus hijos habían pecado contra el Señor. Entonces él se analiza y él se da cuenta que él no ha pecado contra el Señor, que él no le ha dado motivo como para que Dios, hermano, pueda enojarse con él y pueda de alguna manera disciplinarlo o pueda castigarlo por medio de todas las cosas que le habían acontecido. Entonces él dice, no me deja recobrar el aliento, sino que me llena de amarguras. ¿Y qué podría hacer? Porque si se tratara de poder, dice él es más fuerte. Si se tratara de justicia, ¿quién es capaz de ponerle una demanda? ¿Quién es capaz de poder decirle, ¿por qué haces lo que haces? Dirá la olla de barro, hermanos, al alfarero, ¿por qué has hecho así? Aunque sea inocente, dice, mis palabras me condenarían. Aunque sea intachable, él me declararía culpable. Y Job dice en el verso 21, soy íntegro, pero ya no me importa. Odio mi vida. Miren, hermanos, lo que la tormenta puede ocasionar, o las tormentas pueden ocasionar en la vida de un justo. Y no estamos hablando, hermanos, de un ser humano cualquiera, o sea, de un ser humano, me refiero en el sentido de, no estamos hablando aquí de un incrédulo. Estamos hablando de uno de los hombres de quien es uno de los pocos de quien Dios mismo da un testimonio de un grado de perfección y de fidelidad delante de Dios como ningún otro. Pues usted podría decir de una persona, o yo podría decir de alguna persona, bueno, sí, esa persona es un precioso siervo, es un hombre perfecto, una mujer perfecta, es una mujer temerosa de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero yo no lo conozco en lo profundo de su corazón, ni lo conozco en su intimidad. Pero Dios que mira aún en lo oculto, Dios que conoce aún las intenciones del corazón, Dios da un testimonio maravilloso acerca de su siervo Job. Y llega un momento, hermanos, en que él dice, soy íntegro, pero ya no me importa. Usted recuerda el Salmo 73, donde Asaf dice, cuando él ve la injusticia en este mundo, de la prosperidad de los impíos, cómo ellos prosperan a pesar que blasfeman de Dios, a pesar que se burlan de Dios, a pesar que pisotean las leyes de Dios, y dice que todo les va bien. Están sanitos, sus ojos les saltan porque a causa de su gordura, sus hijos están bien, son prósperos, no tienen problemas, no tienen enfermedades, se la pasan lindo en este mundo, mientras los justos son azotados todos los días. Y él dice, en vano he limpiado mis manos, en vano he guardado mi corazón. Asaf, al igual que Job,
llega a una conclusión. ¿De qué me sirve ser justo si al final, en este mundo, o sea, desde una perspectiva humana de este mundo presente, me va a ir todo mal? Cuando miro que la gente que maldice a Dios, que se emborracha, que blasfeman, que matan, que roban, están felices. Andan bien, corren, saltan, brincan, sus hijos están sanos. Mientras que nosotros los justos, que de alguna forma, por medio de la fe en el Señor y por medio de la fe en Cristo, tratamos de guardar nuestra vida, tratamos de alguna manera, hermanos, de agradar a Dios en nuestra medida y por medio de la fe en Cristo. Tratamos de poner en práctica su palabra y hacer su voluntad. Nos va mal todos los días. Somos azotados, dice Asaf, todos los días. Solamente tenemos tristezas y penurias. Entonces él dice, en vano he guardado mi corazón. En vano he limpiado mis manos. Y Job dice lo mismo, soy íntegro, pero ya no me importa. Odio mi vida. ¿A qué punto, hermanos, las tormentas en la vida pueden llegar a golpearnos de tal manera que podemos aborrecer aún nuestra vida misma? Podemos incluso, como Job, maldecir el día en que nacimos. Job llega a decir, era mejor haber sido un abortivo. Mejor mi madre me hubiera abortado antes de nacer. ¿Y para qué? ¿Para qué haber nacido? Para ver todos estos males, para sufrir de esta manera. Y es que todo lo que me ha acontecido, pues esto no es vida. Todas esas tristezas que están en mi corazón, por todas las tormentas y las olas y tras olas que me han azotado, esto no es vida. Para esto mejor morir. Para esto es mejor no haber nacido. Odio mi vida. Y Job maldice literalmente el día que nació. Y él dice, maldito el día en que la partera dijo a mi madre, es varón. Era mejor haber sido un abortivo, no haber visto la luz de este mundo. Y porque él dice, todo es igual. Dios hace que tanto el bueno como el malo tengan el mismo fin. No hay una diferencia. Pero note que aquí lo está hablando con un corazón amargado. Lo está hablando con un alma destrozada por causa, hermanos, de estas terribles tormentas que lo han aplastado, por causa de estas terribles dificultades, estas situaciones difíciles que Job había experimentado. Y se encuentra en su soledad porque aún hasta su esposa lo abandona. Le dice, maldice a Dios y muérete. Y lo deja, hermanos, ahí, en la amargura de su corazón y de su alma, aborreciendo su propia vida. Y él trata de encontrar, hermanos, cuando usted lee el libro de Job, él trata de encontrar una respuesta. Que por qué el Todopoderoso se ha ensañado con él. Por qué, hermanos, el Todopoderoso lo ha puesto a él como blanco de todas sus flechas. Y él no halla respuesta. Y es que, hermanos, cuando vienen las tormentas en nuestra vida, muchas veces no vamos a encontrar una respuesta. Tal vez nos vamos a analizar y vamos a mirar dentro de nosotros y tal vez vamos a decir, Señor, pero no encuentro nada malo en mí que tal vez sea un motivo para que me acontezca todo lo que me está aconteciendo. Y esto, hermanos, trae amargura, trae dolor en nuestros corazones, trae amargura, trae sufrimiento, trae desaliento, desánimo. Incluso muchos creyentes e incluso hasta pastores llegan al punto de la depresión, llegan a punto de aborrecer sus vidas, ya de no encontrarle sentido a su vida por las cosas terribles que les puedan acontecer en su vida. Y esto le aconteció a Job. Entonces, las tormentas, hermanos, aunque muchas veces digamos no y aunque muchas veces digamos estamos victoriosos y lo decimos, pero en el fondo de nuestro corazón muchas veces al no entender por qué y no hallar una respuesta tal vez delante de Dios de por qué nos está pasando todo esto, nuestro corazón se llena de amargura. Y tratamos de salir de en medio de esto, pero siempre en nuestro corazón hay amargura
y en nuestro corazón tal vez hay aborrecimiento aún de la vida y aún de nuestra propia existencia. Las tormentas, hermanos, también hacen que nosotros perdamos toda esperanza. Cuando nosotros miramos el relato que hemos leído en el Evangelio de Marcos, vemos, hermanos, cómo los discípulos habían perdido toda esperanza. A pesar de, como les comentaba, a pesar de la experiencia que ellos tenían como hombres de mar, por lo menos los tres que se nos mencionan, Pedro, Juan y Jacobo, hombres de mar, hombres pescadores, acostumbrados, hermanos, a las tormentas en alta mar. Pero tan terrible, hermanos, era aquella tormenta que se había levantado contra de ellos, contra aquella pequeña barca donde ellos se encontraban, que ellos se desesperaron a tal punto que pensaron que iban a morir ahogados. Entonces las tormentas muchas veces hacen que perdamos toda esperanza. El día de ayer nuestro hermano Rodrigo nos decía, hay esperanza, claro que la hay. Pero muchas veces cuando estamos ahí metidos, porque una cosa, hermanos, es decirlo y verlo desde fuera, ¿verdad? Porque cuando no estamos metidos en la tormenta, nosotros miramos de afuera y nosotros sabemos que después de la tormenta va a aparecer el sol. Pero cuando estamos en medio del ojo de la tormenta, cuando estamos en medio, hermanos, de las olas que azotan nuestra vida y azotan nuestra pequeña barca frágil, nuestra mente se nubla, nuestro corazón se nubla. No podemos ver más allá de aquellas olas, no podemos ver más allá de aquellas nubes negras que están sobre nosotros. Y muchas veces pensamos que ese ha sido o ha llegado el momento, hermanos, en la cual pues ya no hay más nada que hacer y ya no hay esperanza. Por mucho que seamos creyentes, por mucho que hayamos tenido incluso algunas experiencias con el Señor, como porque los discípulos habían tenido experiencias con el Señor. Pero aún así, en ese momento en el que ellos se encontraban, ellos se olvidaron incluso quiénes eran. Porque, mire, una de las cosas que suceden en medio de las tormentas de la vida y cuando son tormentas terribles es que muchas veces nos olvidamos quiénes somos. Ahí nos olvidamos. Mire, yo le digo por experiencia propia, cuando uno está en medio de una tormenta terrible en tu vida, te olvidas incluso que eres pastor, te olvidas de tu ministerio, te olvidas de todo. Y te sientes pues como un ser humano más. Te olvidas en ese momento que eres hijo de Dios. Porque a veces somos así, porque nuestros sentidos muchas veces reaccionan, hermanos, de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo. Lo que nuestros ojos están mirando, lo que nuestros oídos están sintiendo, o lo que nuestro cuerpo y nuestro corazón mismo está sintiendo en esos momentos a causa del sufrimiento y el dolor. Dice, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 20, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, verso 20, en la palabra de Dios para todos, y este es algo que aconteció en el relato de la vida del apóstol Pablo, cuando él, hermanos, va a ser trasladado, va a ser llevado rumbo a Roma para que pueda comparecer ante el César, siendo llevado prisionero. Pablo es llevado con otros prisioneros más a Roma y lo llevan en una embarcación, ¿verdad? Y durante el trayecto se levanta una terrible tormenta también. Se levanta una terrible tormenta, usted lo puede leer todo el capítulo 27, ahí donde aparece, hermanos, se levanta una terrible tormenta, hermanos, que va a azotar la barca de tal manera, hermanos. No era una pequeña tormenta, fue una terrible tormenta. Una terrible tormenta. Mire lo que dice, le voy a leer lo que dice en el verso 14 para que usted entienda. Vamos desde el verso 13, dice, capítulo 27, verso 13 y 14 del libro de los Hechos. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, mire, cuando parece que todo está calmo, y eso es lo tremendo, pues, cuando parece que todo está, ya las cosas están calmas, ¿verdad? Hemos pasado el peor momento. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, perdón.
llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo, dice, recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo abatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y mire lo que dice el verso 20, que es nuestro texto. No pudimos ver el sol ni las estrellas durante muchos días. ¿Qué cosa es el sol y las estrellas? Son la luz que los marineros usan para poder navegar, para poder guiarse, para poder saber dónde están y a dónde pueden ellos ir. No pudieron ellos ver ni sol ni estrellas durante muchos días. Porque en los momentos de la tormenta, hermanos, el sol y las estrellas representan la guía, que en este caso para nosotros es la palabra de Dios. Muchas veces cuando estamos, hermanos, en medio de la tormenta, aún siendo predicadores, aún siendo pastores, aún siendo profetas, si usted quiere, hermano querido, muchas veces no podemos ver, la tormenta no nos permite ver muchas veces la luz de la palabra, que es la que nos debe guiar, que es la que nos debe, hermanos, indicar, que es lo que nos debe traer paz y tranquilidad, pero muchas veces no la podemos ver. Las tormentas nos nublan de tal manera, y mire lo que dice, no pudimos ver el sol ni las estrellas durante muchos días, como la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Tal como sucedió con los discípulos en aquel pequeño bote, cuando aquella tormenta se levantó contra ellos y las olas azotaban contra aquel pequeño bote donde ellos se encontraban, ellos perdieron la esperanza. ¿Verdad? Y mire, cuando estamos en medio de esta tormenta, muchas veces clamamos al Señor y como pareciera que al Señor no le importara lo que estamos atravesando. Porque ¿acaso no es eso lo que los discípulos le dijeron al Señor? Le dijeron, Señor, ¿no te importa que muramos ahogados o que nos ahoguemos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, o cuánto de usted que me escucha, hemos sentido en un momento de nuestra vida cuando las tormentas de los problemas y las dificultades, la enfermedad, la tragedia ha azotado, hermano, nuestra vida, nuestra familia? Y aún nosotros tal vez hemos clamado en ese momento al Señor, hermanos, y no tenemos respuestas. Y en vez que la cosa mejore, la cosa empeora y viene una tras otra, una mala noticia tras otra mala noticia. O las cosas en vez de mejorar van empeorando de mal en peor. Y parecería como que a Dios no le importa lo que estamos pasando. Y parecería como que el Señor se ha desentendido. Está preocupado tal vez en otras cosas y se ha desentendido por completo de la terrible situación, de la desgracia, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la necesidad que estamos atravesando. Y perdemos, porque nosotros, mire, una cosa que nosotros como creyentes sabemos que nuestra única esperanza es Dios. Por eso que cuando vienen las dificultades, los problemas, ¿a quién vamos, hermanos? Y si hay un salmo que en ese momento viene a nuestro corazón es, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando clamamos y nos acordamos del texto que dice, clama a mí y yo te responderé, y clamamos y Dios no responde, y que en vez que las cosas mejoren, las cosas empeoran, pensamos que a Dios no le interesa nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Pensamos que Dios nos ha desechado, que Dios se ha desentendido, o que Dios no quiere oírnos, o que Dios no se interesa nuestros problemas,
nuestras tribulaciones, nuestras dificultades, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra desesperanza. Y aquí, en el caso de Pablo, dice, no pudimos. Mire cómo él, si se da cuenta, él se incluye. Aquí quien está narrando obviamente es Lucas, el médico amado. Y él dice, no pudimos ver el sol ni las estrellas durante muchos días. Como la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. No dice perdieron, perdimos. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Y eso es lo que muchas veces viene a nuestra vida. ¿Acaso, hermanos, no recuerda que cuando Lázaro murió y después de 4 días el Señor, y que él se había enterado antes, dijo, vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro, y llegaron? ¿Acaso no se acuerda usted, hermanos, que las hermanas de Lázaro, Marta y María, acaso no le dicen, oh Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto? ¿Acaso, hermano, las multitudes no decían, a otro sanó, a otro salvó, pero a su amigo no lo pudo salvar? ¿Acaso, hermanos, no hay el reclamo de decir, oh Señor, por nosotros mandamos a llamarte, mandamos a que vinieras y mira, te has demorado y ya perdimos toda esperanza porque nuestro hermano Lázaro ya se murió? Y ya son 4 días y ya hiede. ¿Cuántas veces, hermanos, reaccionamos de esta manera? Nuestro servidor ha reaccionado de esta manera. Porque usted mejor que nadie sabe, hermano, las situaciones difíciles que yo he vivido del año pasado y hasta ahorita sigo viviendo. Y cuando nos viene, hermano, pues yo cuando me vino ya estaba mal, hermano, usted recuerda, estaba mal de la rodilla. Luego me vino, hermano, de la enfermedad de mi madre, se puso mala, tuvimos que operar y parecía que se estaba recuperando y le vino la fiebre, hermanos, y empezó a empeorar. Después nos salió que tenía el COVID. Y hasta que al final la enfermedad se la llevó. Muchas veces, hermanos, perdemos toda esperanza porque creemos que al Señor no le importa lo que estamos pasando. Pareciera como que al Señor no le interesa lo que estamos sufriendo. Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Qué tremendo, ¿verdad? Y justamente, hermanos, esa experiencia que los discípulos atravesaron y que fueron registrados en los evangelios, justamente es para que nos dejara un ejemplo y el reflejo del alma nuestra y de cómo nosotros como seres humanos, aún a pesar de ser creyentes, podemos reaccionar en medio de una tempestad. Podemos reaccionar en medio de las tormentas de la vida que azotan a cada uno de nosotros. Al nombre de Cristo, gloria. Pero las tormentas que vienen a nuestra vida y que Dios las permite, no son sin ningún despropósito. ¿Qué quiere decir? Que si Dios las permite, y tal vez puedan venir una tras otras, como sucedió con Job, como puede haber acontecido a muchos de vosotros, es porque en medio de ellas siempre hay un propósito de parte de Dios. Siempre. Dios no hace nada de balde. Dios todo lo que hace y todo lo que permite en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo, es porque siempre hay un propósito. El propósito de las tormentas. Número 1, las tormentas sirven para probarnos. Como el día de ayer también lo comentó nuestro hermano Rodrigo, pero vamos también a repetirlo, porque mientras más lo repitamos, mejor se quedará grabado en nuestros corazones. Primera de Pedro 4:12, que dice, queridos hermanos, no os extrañéis de veros sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también os llenéis de alegría cuando su gloria se manifieste. Y obviamente aquí está hablando de situaciones difíciles a causa de la fe.
Pero ya le dije, incluso, claro, y acá se puede estar refiriendo, hermanos, a persecuciones, amén, por causa de la fe en el Señor, por causa del Evangelio. Y puede referirse, hermanos, a momentos difíciles que los discípulos les estaba aconteciendo, estaban atravesando, tal vez muchos de ellos muriendo como mártires, siendo despojados de sus bienes por las autoridades a causa de su fe en Cristo. Pero ya le dije, hermanos, que aún, por ejemplo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, puede ser provocado por el enemigo con el permiso de Dios para probar nuestra fe. Aún lo natural, aún las cosas naturales que puedan suceder, Dios lo permite para probar nuestra fe. O sea, no solamente son las persecuciones que puedan venir, hermanos, por causa de nuestra fe. No solamente puede ser por el hecho de que nos puedan botar de un trabajo a causa de nuestra fe o nos puedan meter a la cárcel a causa de nuestra fe, sino que nuestra fe también va a ser probada, hermanos, por medio de una enfermedad, por medio de una desgracia, por medio de la pérdida de tus hijos, por medio de la pérdida de tus padres, aún por medio, hermanos, de situaciones terribles que puedas vivir como persona y como ser humano y sobre todo como creyente. Entonces dice, queridos hermanos, no se extrañen. Entonces nosotros no debemos extrañarnos, hermanos. Usted sabe, hermanos, que Job era un hombre justo, era un hombre perfecto, íntegro, temeroso de Dios, pero no es que sus enemigos lo persiguieron a causa de su fe. No es que todo lo que le aconteció fue, hermanos, a causa de que, por decir verdad, el imperio el tiempo en aquel él vivía, lo persiguió porque él era creyente, porque era, hermanos, creía en el Dios verdadero, en Yahvé de los ejércitos. No. ¿Cómo es que Dios probó a Job? Porque si nosotros leemos todo el libro, vamos a ver que todo eso fue una prueba de Job. Dios probó a Job. Y le demostró al diablo, el que el Señor lo reprenda, que Job le servía y lo amaba, no porque Dios lo había bendecido, sino que Job, hermanos, servía al Señor y era íntegro, no por todas las bendiciones que él tenía, sino por lo que Dios era. Dios le demostró al diablo que Job era íntegro, aún, no solo en la abundancia, sino aún en medio de la escasez. Por eso sus palabras son Jehová dio, Jehová quitó. Sus palabras de Job son recibiremos de Dios los bienes y no los males. O sea, recibiremos de Dios solamente las bendiciones. Y este es el problema, hermanos, del cristiano de hoy. Que cree que porque ser creyente significa que ahora soy creyente, entonces todas las bendiciones de Dios van a venir sobre mi vida. No, hermano querido. Y claro, ya somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero tenemos que ser conscientes que las pruebas, las dificultades y las tormentas van a venir sobre nuestra vida. Y uno de los propósitos que Dios usa y permite las tormentas y las tempestades en tu vida y en mi vida como creyentes es porque Él quiere probarnos. Él quiere probar nuestra fe. Él quiere probar de qué estamos hechos. Él quiere probar, no porque Él no lo sepa, no porque Él no necesite saberlo, porque Él lo sabe. Él sabe lo que tú y yo somos, aún sin necesidad de una prueba. Pero Él la permite para que nosotros mismos descubramos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Entonces nosotros, hermanos, no debemos extrañarnos. Y claro que nos extrañamos, porque ya les dije, estar metido dentro de la prueba, dentro de la tempestad, dentro de la tormenta, cuando no vemos la luz, cuando todo es oscuro, todo es tinieblas, y las olas nos azotan y no nos da tiempo, hermanos, de poder reaccionar. Yo no sé si alguno de vosotros ha tenido esa terrible experiencia de cuando ha ido al mar, a la playa, al mar, y usted se ha metido a nadar y vino una ola fuerte y lo revolcó y usted quería salir y vino otra y lo vuelve a revolcar y lo vuelve a revolcar, hermano, y no le da tiempo ni de reaccionar y usted no sabe cómo salir de ahí. Bueno, y si no es porque alguien lo saca o bueno, porque gracias a Dios de alguna forma usted logra salir, pero se da cuenta que la ola lo golpea y lo revuelca y no lo deja reaccionar. Es así, hermanos, cuando vienen las tempestades a nuestra vida. No nos dejan reaccionar. No nos dejan, hermanos, activar en ese momento tal vez la fe. No nos dejan activar la palabra que nosotros la conocemos. Porque nos golpean de tal manera
que muchas veces nos atonta. Entonces, por eso que, hermanos, Pedro le dice a la iglesia que no se deben extrañar cuando estén sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo insólito, o sea, como que si el creyente no tendría que pasar ningún problema, ninguna dificultad, ninguna tormenta en su vida. Al contrario, dice, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también os llenéis de alegría cuando su gloria se manifieste. Hoy no estamos pasando persecuciones como creyentes. Hoy nuestra fe no está siendo probada por medio de las persecuciones de las autoridades gubernamentales, porque vivimos en un país donde la libertad religiosa, por lo menos por ahora, existe. Entonces, ¿cómo Dios nos va a probar? ¿Cómo Dios va a poner en prueba, hermanos, nuestra fe? Entonces va a usar las cosas muchas veces naturales. Va a usar incluso este virus para poder probar nuestra vida, para poder probar nuestra fe. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de esto y no afligirnos. Aunque sí es difícil no hacerlo, pero pidamos al Señor y tratar de entender y que esta verdad se haga vida en nosotros. Y lejos de afligirnos, alegrarnos, porque sabemos que Dios nos está probando. Y bendecir y alabar el nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea bendito para siempre. Como dice ese canto, hermanos, ese cántico precioso que dice, alabaré a Jehová en todo tiempo. No solamente cuando nos va bien, alabemos al Señor cuando nos va mal. Alabemos al Señor cuando las tormentas azoten con nuestra vida. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gozará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Gloria a Dios. Dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, la palabra de Dios para todos. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Recuerde que eso lo habíamos ya visto cuando hablamos de alcanzar la madurez, ¿verdad? El camino de la perfección. Las pruebas sirven justamente para eso, para hacernos perfectos. Pero usted dirá, pero Job no era perfecto. Sí, pero que Dios quería perfeccionarlo aún más. Y lo hizo. Lo pulió aún más de lo que era. Y le dio mucho más de lo que tenía. Ahora ni usted y yo, hermanos, hemos llegado, creo que ni siquiera a los talones de Job. Entonces, si Job, siendo perfecto, tuvo que ser perfeccionado, aun si el Hijo de Dios tuvo que ser perfeccionado por medio del sufrimiento, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más? Tenemos que ser perfeccionados por las dificultades, porque eso nos dará paciencia y la paciencia traerá, hermanos, la perfección de nuestra fe. Y nos hará cada vez más perfectos, más maduros en el Señor. Para eso sirven las dificultades, para eso sirven las pruebas. Las pruebas justamente, usted en la escuela nos daban la teoría, pero luego venían las pruebas. ¿Para qué venían las pruebas? Para que usted luego pasara de año. Y si usted no pasaba las pruebas, repetía el año. Entonces la fe, ¿qué cosa hace? Perdón, las pruebas, ¿qué cosa hacen? Nos hacen pasar, nos hacen crecer. Entonces para eso sirven. Dice nuevamente Santiago capítulo 1, verso 12 en la versión israelita nazarena. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. Entonces note nuevamente cómo dice bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que persevera bajo la prueba, en medio de la prueba. Porque cuando haya pasado, y esto es la buena noticia, hermanos, que las pruebas pasan, las tormentas pasan, los huracanes, por muy terribles que sean, pasan. Cuando haya pasado la prueba y usted se haya mantenido firme,
y perseverando en el Señor, aunque no entienda lo que le está pasando, aunque no comprenda y no tiene por qué comprenderlo, solamente entenderlo, que si Dios lo está permitiendo, es porque Él está probando su fe, es porque Él lo quiere cada vez más maduro, porque Él quiere hacer cosas maravillosas con tu vida. Recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Gloria a Dios. 2. ¿Para qué sirve la prueba? Ya le dije, número 1, para probar nuestra fe. Y 2, para quitar todo lo malo y lo vano de nuestra vida. ¿Para qué? Para quitar todo lo malo y lo vano de nuestra vida. Porque en tu vida puede haber cosas malas. Y si ya has quitado lo malo, pero también puede haber cosas vanas. Cosas vanas significan cosas que tú no necesitas, pero las tienes. Y tienen que ser quitadas. ¿Saben por qué? Porque tanto lo uno como lo otro, tanto lo malo como lo vano, son un estorbo en nuestra vida como creyentes. Y no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Entonces vamos a verlo, mire. En Hechos capítulo 27, versos 18 al 19, Hechos capítulo 27, versos 18 al 19, el texto que habíamos leído del apóstol Pablo, en medio de aquella tormenta donde ellos habían perdido toda esperanza de vida o de salvarse, dice, al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que tiraron algunas cosas al mar. Estoy leyendo el verso 18 y 19. Al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que tiraron algunas cosas al mar. Al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. ¿Qué son los aparejos? ¿Qué cosa es lo que ellos hicieron y por qué lo hicieron? Esto es algo, hermanos, que usted lo va a ver, es una práctica que usan en la navegación, ¿okay? Los marineros, los que se meten en alta mar con embarcaciones. Cuando ellos están en medio de una tormenta, lo que ellos hacen es botar todas las cosas pesadas que hay en el barco, para aligerar el barco, para que el barco no se hunda. Entonces, botan todo, muebles, toda cosa que ocasione un peso en la embarcación es arrojado al mar. Por eso dice, tiraron algunas cosas al mar. Al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Los aparejos, hermanos, son, mire lo que dice aparejos, son los vasos, vasijas, implementos, equipos, aparatos, bienes, utensilios, toda la carga. Algunas versiones dice arrojaron las cargas al mar. Otras versiones dice arrojaron el cargamento al mar. Todo lo que había, todo lo que no servía, todo lo que no era, hermanos, esencial para la sobrevivencia, lo botaron al mar. Porque a veces en las embarcaciones se llevan muchas cosas, pero cuando vienen las tormentas y la vida está a punto de perderse por causa de que el barco se va a hundir, hay que deshacerse de todo. Hay que botar todo. Hay que botar, hermanos, si hay un televisor, el televisor, si hay un frigider, el frigider, hermanos, si hay, qué sé yo, hermano, la cama hay que botarla. Hay que aligerar el barco, porque eso hace que la embarcación se vuelva más ligera, más liviana y no se hunda. Entonces, cuando vienen las tormentas, sirve para que nosotros quitemos las cargas de nuestra vida. Las cosas malas, si es que las hay, y también las cosas vanas, las cosas innecesarias. ¿Recuerde usted el incidente que le aconteció a Jonás? Este famoso profeta, este personaje muy conocido aún por los niños, ¿verdad? Dice, hermanos, que el Señor lo envía a predicar a Nínive, juicio contra Nínive. Pero él, huyendo de la presencia del Señor, descendió a Jope y se embarcó,
¿verdad?, rumbo a Tarsis. Luego en el trayecto se fue en sentido contrario a donde Dios lo había enviado. Por decirle un ejemplo, Nínive estaba, por un ejemplo solamente, al sur, él se fue al norte, en sentido contrario. Se fue a Tarsis. Y mientras estaba, hermanos, ahí en la embarcación, tranquilo, feliz, se levantó dice que el Señor provocó una gran tormenta. Provocó una gran tormenta. Podemos leerlo rápidamente, hermanos, en el libro del profeta Jonás. Amén. El libro del profeta Jonás. Mire lo que sucede. Vino palabra de Jehová, usted lo lee ahí, el verso 4, cuando él huye, en el verso 4 dice, pero, capítulo 1 del libro de Jonás, verso 4 en adelante dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oiga eso. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Nuevamente lo mismo que hicieron, hermanos, aquí en el libro de los Hechos. Los enseres, o sea, las cargas. Echaron al mar todas las cargas. Todo aquello que ocasionaba un peso a la embarcación lo tiraron al mar. Comenzaron ellos, porque es lo que los marineros hacen cuando están en medio de una tormenta y no tienen control. Ellos saben que tienen que deshacerse de toda la carga que hay en el barco. Y lo botan al mar y echan fuera todo, avientan al mar para aligerarla. Dice, mire, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, o sea, para aligerarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le voy a decir una cosa aquí. El Señor provoca una gran tormenta terrible en este mar donde se encontraba, hermanos, la embarcación donde Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Los marineros claman a sus dioses y comienzan a deshacerse de los aparejos, o sea, de las cargas. Empiezan a botar todo lo innecesario al mar. Y cuando viene, hermano, la tormenta en nuestra vida, Dios las provoca para deshacernos de las cosas malas y vanas que hay en nuestra vida. Entonces, cuando estemos atravesando una tormenta, hermano querido, primero examinémonos si hay algo malo o hay algo vano en nuestra vida que nos sea de estorbo, que sea innecesario, o algo malo tal vez. Y si nos analizamos, hermanos, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Rebuscar en lo más profundo. Por eso que dice acá, mas Jonás había bajado al interior de la nave, la parte más baja de la nave, y se había echado a dormir. Yo te pregunto, ¿qué cosa tienes en lo profundo de tu corazón? ¿Qué cosa está durmiendo en lo profundo de tu alma? Que tal vez hay algo ahí, tal vez malo o tal vez vano, que te está causando, hermanos, que la bendición de Dios esté en tu vida, que está causando que Dios provoque una tempestad para que tú y yo nos deshagamos de eso malo o de eso vano. Y miren, vamos a continuar, mire. Y el patrón de la nave descendió y se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron
para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. A pesar de que ellos botaron las cargas que ellos creían que podían de alguna manera aligerar la barca para que ellos se pudieran salvar, se dieron cuenta que no. Y tuvieron que el capitán ir a lo profundo y encontró a Jonás y lo sacó, y Jonás fue la causa de aquella terrible tormenta y de que el barco casi se destruya. ¿Qué tuvieron que hacer? Con el dolor de su alma tuvieron que arrojar a Jonás al mar. Entonces, hermanos, en medio de la tormenta es menester escudriñar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Tal vez no hay nada malo, pero sí tal vez hay algo vano. Y mire, vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado, dos cosas, de todo peso, de todo puede ser muchas cosas, y del pecado. ¿Qué es el pecado? Cosas malas. ¿Qué son los pesos? Cosas vanas. Del todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. Entonces las tormentas Dios las usa porque tal vez mientras todo nos va bien, estamos acumulando cosas malas, y si no, cosas vanas, cosas que no tienen sentido, cosas que no son útiles, pero ahí están almacenadas en nuestro corazón, de las cuales nosotros tenemos que despojarnos, tenemos que quitarlas, tenemos que examinar en lo más profundo de nuestra barca, que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, para ver si hay algo por ahí dormido, oculto tal vez, en lo profundo, que está ocasionando que el Señor provoque esta tempestad en nuestra vida. Y deshagámonos de ellos, deshagámonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo, gloria. Y número 3, con esto ya estamos terminando. Las tormentas de nuestra vida sirven para que confiemos solamente en Dios. 2 Corintios 1, del 8 al 10, 2 Corintios capítulo 1, versos del 8 al 10 dice: Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba, ojo, una prueba, que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Nuevamente, mire, se pierde la esperanza. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos. Gloria a Dios. Entonces, mire, Pablo aquí está narrando lo que le había acontecido en Asia. Habían pasado una prueba tan terrible, hermanos, que ellos habían perdido la esperanza de vida. Toda esperanza de salir con vida la habían perdido. Como cristianos, ojo. Ahí está, pues. Las tormentas, hermano, muchas veces sucede eso. Perdemos toda esperanza. ¿Pero por qué? Porque, dice, sentimos en nosotros una sentencia de muerte. Pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Entonces, ¿para qué sirven las tempestades? Para que no confiemos ni en nosotros, ni en los médicos, ni en nadie, hermano. Nuestra confianza solamente tiene que estar en Dios. Y con esto yo no le estoy diciendo que usted no vaya a un médico. Con esto yo no le estoy diciendo que usted no tome una pastilla. No. Pero nuestra confianza no debe estar en ellos, ni en nosotros mismos, ni en nada en esta vida. Nuestra confianza debe estar en Dios, que aun si morimos, Dios nos resucitará de entre los muertos.
Alabado y bendito sea su nombre. Dice, pero Él es bueno porque dice, Él nos libró de ese peligro y Él te librará, si Él lo quiere, de este peligro, de esta tormenta que estás viviendo, que estás atravesando, de este peligro tan grande, aún, hermanos, que puede tal vez ser un peligro de causa de muerte. Él te librará, si es su voluntad, y te protegerá. Por eso dice, Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él, diga conmigo, en Él, solamente en Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Y Él no abandona a sus hijos. Aunque pareciera, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa. Cuando las tormentas vienen a nuestra vida, muchas veces nos olvidamos quién está en nuestra barca. Mire, si Cristo Jesús está en nuestra barca, podremos tener paz en medio de la tormenta. Las tormentas van a venir, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿está Cristo en tu barca? ¿Está Jesús en tu vida, en tu corazón? ¿Está Jesús en tu familia? ¿Tienes tú a Jesús como Señor y dueño y Salvador de tu vida? Porque si Jesús está en tu barca, aunque venga la tormenta, aunque venga el huracán, venga lo que venga, al final tendrás paz en medio de la tormenta. Dice, hermanos, Marcos 4:39, entonces Jesús se levantó porque le dijeron, ¿recuerdan? Lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le dijeron. Entonces Jesús se levantó y ordenó a las olas y al viento que se detuvieran, diciendo, cálmense, quédense quietos. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta y las tormentas azotan nuestra vida y las olas vienen una tras otra y nos golpean, muchas veces, como le dije, nos olvidamos quiénes somos y sobre todo nos olvidamos quién está en nuestra barca. Pareciera como que Él no hace nada, pareciera como que el Señor está dormido, pero Él es consciente y Él sabe todo lo que está pasando. Él sabe lo que tú estás sufriendo, Él sabe lo que te está aconteciendo, Él sabe, conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, conoce tu enfermedad, conoce tu necesidad, Él lo sabe todo. Pareciera como que Él está dormido y que no le interesa, pero no es así. Él está en pleno control de toda la situación. Pero cuando estamos en medio de estas tormentas, a veces nos olvidamos que el Señor está en nuestra barca. Mire, los discípulos se habían olvidado que el Señor, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Y mientras ellos están desesperados, el Señor está durmiendo. ¿Usted cree que el Señor no sentía el mover del barco y el grito de los discípulos y las olas que azotaban y que salpicaba el agua tal vez en el rostro y en el cuerpo del Señor? ¿Acaso cree que usted que no lo sentía? Claro, para ahí estaba Él durmiendo tranquilo, porque Él tenía fe en su Padre y tenía control de toda la situación. Pero los discípulos se habían olvidado de que más estaban preocupados por la tormenta y se habían olvidado de quién estaba en su barca. Si tú eres cristiano, creyente, Cristo está en tu barca, Cristo está en tu vida. El Espíritu de Dios mora en ti. Tú eres el templo de Dios. Dios habita en ti por medio de su Espíritu. El Espíritu de Cristo está en ti. Entonces, hermanos, ¿por qué desesperarnos? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué nos olvidamos quién es el verdadero capitán de nuestro barco? ¿Por qué no desesperamos cuando sabemos que el Todopoderoso tiene control de nuestra vida? ¿Por qué no desesperamos si sabemos que Jesús está en nosotros? Y dice, hermanos, que Él se levantó y reprendió a los vientos y le dijo, cálmense, quédense quietos, y luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Vino gran bonanza. Mire lo que dice el Salmo 107, del verso 28 al 32. Salmo 107, versos del 28 al 32. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción.
convirtió la tormenta en brisa y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. La obra y el propósito de Dios para tu vida no termina aquí. Una tormenta no puede impedir la obra de Dios en tu vida. Es más, las tormentas que podamos atravesar y que puedas estar atravesando forman parte de la obra de Dios en tu vida. Y Dios la usará para tu bien, porque Él te llevará hasta puerto deseado. Él te va a llevar hasta donde Él tiene planeado que tú y yo tengamos que llegar. Verso 31, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo, alábenlo en la reunión de los ancianos. Qué lindo, hermanos. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Quiero invitarlo en esta tarde a agradecer al Señor y que podamos entonar un cántico para ser ministrados por el Señor. Yo los saludo en el nombre de Jesús y que el Señor pueda bendecir vuestras vidas a través de su palabra. Y que en medio de la tormenta, recuerda, Dios tiene control de todo lo que acontece en tu vida. Y si Dios lo permite es porque Dios tiene un propósito para tu vida en medio aún de las tormentas, dificultades, tribulaciones, situaciones difíciles que puedas atravesar en tu vida. Que Dios te bendiga, te guarde y sobre todo te conceda su paz. Los saludo en el nombre de Jesús. Amén.